Oremos, hermanos. Para empezar esta clase, Padre nuestro, pausamos en estos momentos a pedir tu dirección y tu ayuda. Te damos gracias por estos hermosos estudios que tú nos has dado tocante a lo que es este libro que tenemos en nuestras manos, esta Biblia. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que tú bendigas en esta hora, que ayudes a estos hermanos a comprender mejor de la maravilla que tienen en sus manos en este sagrado libro que es la Biblia. Bendícenos todo por la honra y gloria de Cristo, tu Hijo amado, en cuyo precioso nombre y por su sangre te lo pedimos. Amén. Estamos viendo los libros del apócrifo o los libros apócrifos. Veíamos en la clase anterior los nombres de estos libros, que eran libros bien aceptados entre los judíos como libros religiosos, libros de gran bendición, pero nunca fueron tomados y puestos al lado de los escritos divinos. Yo les explicaba cómo en la sinagoga tendrían sus rollos en los diferentes grupos, pero con estos rollos nunca se encontraba uno de estos rollos de los libros apócrifos, nunca. Entonces nunca fueron tomados como libros divinos. Entonces aquí estamos viendo en la C mayúscula su valor, el valor de estos libros apócrifos. Número uno, nunca eran aceptados como parte de la Biblia hebrea. Número dos, estos libros fueron incluidos en varias versiones de la Biblia, pero siempre designados aparte de las escrituras inspiradas. Cuando Jerónimo fue conseguido por el Papa a traducir la Biblia al latín, él con gran esmero traducía toda la Biblia al latín de aquel día, el latín vulgar, el latín del pueblo, y por eso se llama el Vulgata latina, la Vulgata latina. Quiere decir el idioma del pueblo de aquel tiempo. Y con gran esmero él traducía los libros del Antiguo Testamento del hebreo, los libros del Nuevo Testamento del griego, y era una obra maestra de veras. Y es una de las grandes traducciones de la Biblia. Pero el Papa insistía que Jerónimo también tradujera los libros apócrifos. Bueno, Jerónimo sabía, como sabemos nosotros, que los libros apócrifos no eran nada a la comparación de los libros divinos. Y entonces sí lo hizo, porque fue mandado por el Papa, él trabajaba por el Papa. Y entonces él rápidamente tradujo los libros apócrifos y fueron incluidos en la Biblia, la Vulgata, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero la calidad de los escritos ni la calidad de la traducción son de ninguna manera iguales que de los otros libros que son los libros divinos. Y entonces fueron incluidos en varias versiones de la Biblia. Y yo tenía una Biblia inglesa una vez que pertenecía a unos de mis abuelos, yo creo. Y en esta Biblia tenía los libros del apócrifo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nunca fueron adoptados como parte de las escrituras inspiradas. Nunca, siempre se designaban aparte de las escrituras inspiradas. Hasta, número 3, en 1548,
en 1548, unos años después del empiezo de lo que se llama la Reforma protestante, en el Concilio de Trento, el Concilio de los Líderes de la Iglesia Católica en Trento, en 1548, por el Concilio de Trento, exceptuando primero y segundo de Esdras, ahí arriba de los libros apócrifos, primero y segundo de Esdras no vienen en la Biblia católica. Y la oración de Manasés no viene en la Biblia católica. Pero los demás libros apócrifos que vienen ahí arriba fueron adoptados como parte de la Biblia católica, como una parte de la Biblia católica. ¿Cuándo? En 1548, hace un poquito más de 400 años. Y entonces, desde allí en adelante, en la Biblia católica, se incluyen estos libros apócrifos, exceptuando primero y segundo de Esdras y la oración de Manasés. El resto de Esther o las añadiduras a Esther se incluye como parte del libro de Esther. Y en la Biblia católica, el resto de Esther se incluye como parte del libro de Esther en la Biblia católica. En nuestra Biblia, Esther se termina con el capítulo, son 10 capítulos, ¿verdad? Se me olvida. Esther se termina con capítulo 10, pero es muy breve. En la Biblia católica, capítulo 10 de Esther es mucho más extenso. Y hay una parte en capítulo 1, antes de nuestro capítulo 1, en la Biblia católica. Y si tiene Biblia católica, lo puede ver allí. El libro apócrifo Bel y el dragón, y también la canción de los 3 hijos santos, se incluyen dentro del libro de Daniel. En el libro de Daniel, cuando tiene allí la historia de los 3 jóvenes hebreos fieles en el libro de Daniel, y entonces viene la canción de estos 3 hijos santos en la Biblia católica, pero únicamente desde 1548. Número 4. Los libros apócrifos tienen un valor semejante a lo de cualquier libro religioso. Unos libros religiosos tienen más valor que otros. Hay libros religiosos hoy en día que son muy populares. Otros pues se leían y ya se olvidaron. Así son estos. Pero de ninguna manera igualan los libros inspirados de las Escrituras y nunca han sido tomados como iguales que ellos, hasta que la Iglesia Católica en 1548 aceptó estos libros como parte de su Biblia. Primero de Macabeos, y aquí abajo está apuntado ya en sus apuntes, Primero de Macabeos es fuente importante para estudiar la historia del periodo de los Macabeos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la historia de Israel, cuando los hermanos Macabeos eran los líderes de la nación judía. Segundo de Macabeos, pues no tiene ningún valor histórico, es un libro fantástico, el libro de milagros, el libro de cosas que pues ni se puede imaginar, y no es de mucho valor para nada. Así entonces, cuando uno le dice de la Iglesia católica, de la Biblia católica, pues no tengan miedo. Si es un católico, pues pídele su Biblia católica. Yo he usado una Biblia católica
para leerle los 10 mandamientos. El mandamiento en contra de los ídolos, ahí viene en la Biblia católica, igual que en nuestra Biblia. Todo lo que viene en nuestra Biblia viene en la Biblia católica. En la Biblia católica sí se puede testificar por Cristo y presentar el camino de la salvación. Juan 3:16, Romanos 3:23, todos los textos vienen igual, bueno, de su versión, pero vienen igual en su Biblia, y sí puede usar su Biblia para hablarles de Cristo. Es la misma Biblia. Sí es la misma Biblia, pero esta gran diferencia es una diferencia que solamente hizo la Iglesia Católica en los últimos siglos. Cuando la Iglesia Católica pretende que es la misma Iglesia y que no se ha cambiado, es pura mentira. Pues la Iglesia Católica se ha desarrollado en todas sus tradiciones y sus creencias a través de todos estos siglos. Entonces, la Iglesia Católica de hoy no es igual de ninguna manera de la Iglesia Católica del tercer siglo o el quinto siglo. Entonces, este es algo tocante a la Biblia. Cuando muchos le van a preguntar de la Biblia católica, ¿es la misma Biblia? Sí, pero hay ciertos cambios por la Iglesia Católica. Pero no hay que discutirlo, solamente usted puede tener toda la seguridad que es la misma Biblia. Romano número 12, en la página 9, para terminar esta serie de lecciones. Romano número 12, unos distintivos de la Biblia. En primer lugar, queremos mencionar el distintivo que se distingue la Biblia en su unidad. Ya lo hemos mencionado, su unidad. Es un libro sin contradicciones. Los temas y tramas se desarrollan lógicamente y se consuman de manera satisfactoria. Es un libro sin contradicciones. Y todo eso, a pesar de que se escribieron por tantos autores distintos, a través de tantos años, autores que no se conocían, pues no se podían haber conocido por tanto tiempo y por diferentes culturas de las cuales venían. Lucas era un griego, Pablo un judío fariseo, Pedro un pescador, Isaías un profeta, Moisés líder del pueblo de Israel, legislador, se conoce. Grandes diferencias, David, poeta y rey y guerrero. Muchos diferentes, de diferentes culturas, diferentes clases, diferentes idiomas, diferentes siglos. Y con todo, no puede negar lo que afirmamos en la primera lección, que este libro es un solo libro, la Biblia, su unidad. ¿Qué le puede dar unidad a un libro? Hay ciertos libros, por ejemplo, comentarios, o por ejemplo, diccionarios, o enciclopedias, que son la obra de varios hombres. Pero siempre tienen uno que lo redacta todo para asegurar una unidad entre todo el tomo. Aquí hay hombres que ni se conocían el uno al otro. ¿Quién fue él que lo arregló todo? ¿Saben qué? El último en escribir un libro de la Biblia era el apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, todos los más de 40 autores de la Biblia ya estaban muertos. Juan era el último en escribir.
fue el apóstol Juan, que ordenó todo y arregló todo en una forma de unidad. De ninguna manera. No hay ninguna evidencia, ni he oído tal cosa. Yo voy inventando esta idea ahorita. Nunca nadie no me ha dicho tal cosa. Pero es cierto, él era el único que vivía de todos los escritores de la Biblia. Él era el único cuando él estaba escribiendo Apocalipsis. Y luego él murió, él era bien viejito y murió pronto después de escribir Apocalipsis. Entonces, ¿quién? Yo no he oído de nadie. ¿Quién componía todos estos en una forma para que sea un solo tomo? Pues únicamente Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. La unidad de la Biblia. No hay otro libro semejante. El libro del Corán supuestamente fue escrito por Mahoma y tiene contradicciones desde principio a fin. Y un solo hombre supuestamente lo escribió. Esto escrito por tantos y es una unidad maravillosa. B, la B mayúscula. Su asunto singular. Su asunto singular. La Biblia da la historia de la redención. La Biblia da la historia de la redención. No hay otro libro que pretende dar tal historia. La redención del hombre pecador para que sea santo delante del Dios Santísimo, Creador de los cielos y de la tierra. No hay otro libro que ni pretende dar tal historia. Pero este es el tema, este es el asunto de qué se trata desde Génesis, cuando el hombre peca y Dios viene buscándolo y vistiéndolo y instruyéndolo, hasta Apocalipsis, cuando los pecadores son vestidos en lino fino y están en la presencia de Dios para siempre jamás, alabando al Dios Santo. Es una historia hermosa que nadie podía haber imaginado. También la Biblia se distingue en su fuente inspirada. Su fuente inspirada. En toda parte de la Biblia hay evidencia de que es fidedigna, que es verdad. En toda parte de la Biblia que puede ser investigada, en toda parte de la Biblia que puede ser investigada, la Biblia siempre se ha comprobado verdadera. Verdadera. Pues desde luego, hay cosas que no se pueden investigar. Tenemos la historia de Esaú y Jacob y el potaje de lentejas. Pues ya no existe ni Jacob, ni Esaú, ni las lentejas. Todo se ha ido con los siglos y no hay nada, ninguna manera en que se puede comprobar esta historia, que si es verdad o no. Pero los muros de Jericó, su caída para adentro, pues se ha comprobado en la arqueología. Y punto tras punto, tras punto, tras punto, tras punto, cuando se ha descubierto algo que toca la Biblia, lo que se comprueba 100% ha sido que la Biblia es verdad. Y ni una vez se ha descubierto datos que descomprueben la Biblia. Ni una vez. Ni una vez. En unas clases más adelante, a ver si podemos tratar de unas acusaciones de que la Biblia está en error. Pero en realidad no es cierto y nadie que sabe puede designar un punto en donde la Biblia
se ha comprobado mentira o falsa o equivocada. Entonces, no hay otro libro como la Biblia. Yo dije hace ratito que se puede aceptar la Biblia católica para hablar a la gente tocante a Cristo, porque es una sola Biblia. Pero también dije, hay diferencias. ¿Por qué? Porque hay diferencias de traducción. Yo soy norteamericano, yo hablo inglés, yo tradujo cosas al español. Otros norteamericanos pueden traducir las mismas cosas del inglés al español y no van a salir con las mismas palabras, aunque van a decir las mismas cosas. Esta es la traducción. Entonces las traducciones o las versiones que tenemos, pues desde luego, hay diferencias de palabras entre ellas. Pero debemos de comprender como quiera que todavía es una sola Biblia. No hay muchas Biblias, hay una sola Biblia. La A mayúscula, la primera traducción de la Biblia era la que se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Más o menos en el segundo o el primer siglo antes de Jesucristo, unos judíos fueron comisionados a hacer una traducción al griego porque el hebreo ya no se entendía. El hebreo ya no se entendía. Yo dije que los judíos ya hablaban arameo en Palestina y los judíos fuera de Palestina estaban hablando los idiomas de sus países donde se encontraban. Y entonces el hebreo casi no se hablaba. Se conocía solamente en el templo. Se conocía el hebreo solamente entre los estudiantes de la Biblia, los escribas, porque ellos estudiaron el hebreo. Pero entre el pueblo común no conocían el hebreo ya. Y entonces tradujeron este Antiguo Testamento en griego. Y supuestamente eran 70 diferentes hombres que lo hicieron y por eso se llama la Septuaginta de los 70. Pero desde aquel tiempo la Biblia, la B mayúscula, la Biblia se ha traducido a más de 1200 idiomas. Más de 1200 idiomas. Inclusive todos los idiomas de importancia del mundo. Con todo, hay más de 2000 idiomas actuales que todavía no tienen nada de la Biblia en su idioma. Hay misioneros que están trabajando en esto. Yo tengo una hermana que ha pasado 20 años en Brasil trabajando con un pueblo indígena, los Macuchi, y ella está apenas terminando de traducir el Nuevo Testamento en el idioma de ese pueblo y pronto van a tener por primera vez el Nuevo Testamento en su idioma. Pero todavía hay muchos idiomas en donde no se encuentra. Pero hay diferentes traducciones y versiones de la Biblia y con todo, hermano y hermana, hay una sola Biblia. No tenga miedo de usar otra Biblia para enseñar la verdad. Sí, hay versiones no buenas, hay versiones malas, hay versiones pervertidas. La versión de los testigos de Jehová no es una fiel versión. Con todo, es la misma Biblia y de la Biblia de los testigos de Jehová puede enseñar el Evangelio de Cristo porque es una sola Biblia, no hay muchos. Podríamos decir mucho tocante a la popularidad de la Biblia. Solamente decimos la Biblia es el libro que se vende más que cualquier libro en todo el mundo, en todo mercado libre. Desde luego hay países donde no
permiten la venta de la Biblia. Entonces no se venden muchas Biblias si es contra la ley. Pero donde se permite vender el libro que quisiera, pues siempre sale número 1, la Biblia. La Biblia. Además de esto, a través del mundo, a través de los siglos, no hay otro libro que se usa diariamente por millares y millones de pueblos, de gentes, leyendo, estudiando y atesorando este libro. No hay otro libro semejante. Nunca ha habido. La Biblia es un libro singular. Por eso le vale la pena, hermano y hermana, conocer su Biblia.